Hola, bienvenidos. Estamos en la sesión 7, ya en nuestro tema 2, donde hablaremos de números índices y pues en nuestro curso de probabilidad estadística en la licenciatura de Mercadotecnia. La clase pasada habíamos analizado lo que era el teorema de Chebyshev. Entonces, las consideraciones que teníamos que tomar en cuenta, que fue el repaso que hicimos, las principales consideraciones a tomar en cuenta es que la desviación estándar nos permite determinar con buen grado de precisión dónde están localizados los valores de una distribución de frecuencias en relación a su media. También el teorema de Chebyshev nos dice que no importa qué forma tenga la distribución, al menos el 75% de los valores deben de caer dentro de más menos 2 desviaciones estándar, ¿no? Y finalmente que el 89% de los valores cae dentro de más menos 3 desviaciones estándar. Es muy importante el teorema de Chebyshev porque de alguna u otra manera nos está diciendo cómo están distribuidos o repartidos un conjunto de datos en relación a su media. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos una distribución de frecuencias, o tenemos fundamentalmente lo siguiente, aquí tenemos la media, y esa media está a más menos 2 desviaciones estándar. ¿Qué quiere decir eso? Aquí están menos 2 desviaciones estándar, aquí está más 2 desviaciones estándar, aquí están 3 desviaciones estándar, y aquí están menos 3 desviaciones estándar. Entonces, a más menos 2 desviaciones estándar, como ya lo habíamos dicho la sesión anterior, vamos a encontrar el conjunto de datos, y ese conjunto de datos, ahí encontramos concentrados aproximadamente el 75% de los valores de un conjunto de datos. Pero a más menos 3 desviaciones estándar, es decir, en sentido inverso, a más menos 3 desviaciones estándar, ¿qué vamos a encontrar? El 89% de los datos. Así están distribuidos, así están concentrados los datos en relación a su media, y es muy útil este teorema, y es muy útil entender lo que es la desviación estándar, porque esto nos va a servir para después entender todo lo que tiene que ver con la teoría de la probabilidad y la teoría de las distribuciones, ¿no? Es decir, las distribuciones de probabilidad principalmente. Vamos a ver y analizar más adelante en nuestras clases que existen algunas distribuciones de probabilidad, y estas distribuciones de probabilidad pueden ser distribuciones de probabilidad discretas, distribuciones de probabilidad continuas, ¿no? Las distribuciones de probabilidad continuas generalmente utilizan la distribución normal, y dentro de la distribución normal pues es muy aplicable lo que estamos analizando en este momento, ¿no? Pero el día de hoy vamos a entrar a un segundo bloque, a un segundo tema, y en este segundo bloque de temas vamos a plantear un objetivo general y un objetivo específico, pues un poco diferente a los que tradicionalmente estábamos planteando en nuestras primeras 5 sesiones, en donde analizábamos exclusivamente lo que era distribución, donde analizamos exclusivamente lo que era medidas de tendencia central, dispersión y distribuciones de frecuencias, ¿no? Entonces, el objetivo general es que el alumno comprenderá los números índices y su importancia en el mundo de la administración de empresas y la mercadotecnia. Y como objetivo específico es que el estudiante comprenderá e identificará los 3 principales números índices, que son índices de precios, de cantidad y de valor, ¿no? En la primera sesión analizaremos los primeros índices, ¿no? Como aquellos índices que tienen que ser ponderados, aquellos índices que son no ponderados, entender en sí qué es un índice, ¿no? Uno muy conocido es el que nosotros podemos ver, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INE y el INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que nos va determinando cómo van los precios en la economía, que nos van determinando cuál ha sido el crecimiento de la inflación particularmente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante entender los números índices. Los números índices nos permiten hacer análisis, nos permiten determinar los crecimientos o las contracciones de ciertas variables y fundamentalmente cómo esas variables han ido evolucionando a través del tiempo, ¿no? El análisis y el análisis de cómo las variables han ido evolucionando a través del tiempo también nos permite tener una mayor
certidumbre de lo que sucedió mediante los números índices, ¿no? Cuando yo digo cómo una variable ha evolucionado a través del tiempo, lo podemos explicar aquí mediante un gráfico. Mediante una gráfica. Entonces, esa gráfica, ¿qué nos dice? En el eje de las Y, vamos a tener, por ejemplo, aquí el eje de las Y. ¿No? Aquí vamos a tener la variable dependiente, que vamos a decir YT, y YT vamos a decir que eso es igual a las ventas, ¿verdad? Por otro lado, en el eje de las X tenemos la variable XT, y esa variable XT vamos a suponer que es igual al tiempo. Entonces, YT y XT. Bien, entonces, si YT son las ventas y XT es el tiempo, esa variable, la variable ventas, puede tener un comportamiento como el que sigue, ¿no? Así. Entonces, un número índice me va a decir con certeza cuál ha sido la variación o el cambio de esas ventas en relación a un año base, ¿no? Por eso su utilidad y por eso la importancia y la aplicación en el área de la mercadotecnia, fundamentalmente, ¿no? Que es un área que busca crear necesidades en los consumidores para incrementar el nivel de ventas específicamente, ¿no? Bien, entonces entremos a la definición de lo que es un número índice. Entremos a la definición. Un número índice mide qué tanto ha cambiado una variable a través del tiempo, como lo podemos analizar en la gráfica. En el eje de las ordenadas, la variable de ventas, en el eje de las abscisas, la variable tiempo. Entonces, un número de índice nos dice cómo ha cambiado la variable, en este caso, la variable ventas, a través del tiempo. La forma de estimación de un número de índice es determinado el cociente del valor actual entre un valor base y multiplicado por 100, ¿no? Es decir, vamos a tomar el valor actual, dividido por el valor base, y lo vamos a multiplicar por 100. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, ¿no? El primer ejemplo. Ya saben que todos nuestros ejemplos y todos nuestros ejercicios los estamos tomando de nuestro texto guía, que es Estadística para Administración y Economía de Levy. El gobernador de un estado de México tiene registros que indican el número de negocios que han sido abiertos en diferentes años, y lo presentamos a continuación. Entonces, ahí están los años: 1990, 1995, 2000 y 2005. En la siguiente columna están los nuevos negocios. Eso está en miles. Quiere decir que si está en miles, quiere decir que han sido 9.300 negocios en el año 90, luego 6.500 negocios en el año 95, 9.600 en el año 2000 y 10.100 en el año 2005. Luego, a continuación, ¿qué tenemos? A continuación tenemos un cociente. Ese cociente, pues el año base en este caso es 1, que vendría a ser 9.3. Luego tenemos el siguiente año, que es 0.70, luego 1.03 y 10.1. ¿Y el índice de porcentaje relativo cuál es? Es el año base, lógicamente 100, luego viene el año 95, que es 70, el 2000, que es 103, y el 2005, que es 109. Si nosotros analizamos cómo se obtuvo esta información, es decir, cómo se obtuvo el cociente y cómo se obtuvo el índice de porcentaje relativo, para eso vamos a utilizar acá nuestra pizarra, ¿no? ¿Qué ocurre? En la primera columna tenemos año. En la primera columna tenemos año. En la primera columna tenemos año. En la siguiente columna tenemos los nuevos negocios, que vamos a ponerle, sí, así, nuevos negocios, y eso que esté en miles. Nuevos negocios. Entonces, en el año tenemos 1990, 1995, 1990, 1995, luego tenemos 2000 y luego tenemos 2005. En el siguiente año tenemos 2000 y en el siguiente año tenemos 2005. Ahí está, 2005. Entonces, ¿cuáles son los nuevos negocios? Supuestamente en miles. Ya saben que esto de aquí, según dice nuestra pantalla, esto aquí está en miles.
¿verdad? En el año 1990 tenemos 9.3 o 9.300 negocios, 9.3. En el año 1995 tenemos 6.5. En el año 2000, tenemos 9.6 y en el año 2005 10.1, ¿no? En el año 2000 9.6 y en el año 2005 10.1. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? El año base, ¿cómo lo sacamos? No, decimos, ¿esto es igual a qué? Es igual a 9.3 dividido para 9.3, ¿verdad? Y a eso, 9.3 es igual a 9.3. ¿El cociente a qué es igual? Es igual a 1, ¿verdad? Entonces aquí ustedes tienen ahí una columna que dice cociente. Ese cociente, ¿cómo lo obtuvimos? De esa división, 9.3 dividido para 9.3 y eso es igual a 1. Pero ese 9.3, ¿verdad? Lo multiplican por 100 y automáticamente ya tienen el indicador que es 100 del año base, ¿verdad? Y ese 100 ¿qué es? Es el índice de porcentaje relativo, ¿no? El porcentaje relativo. Aquí ya tenemos el índice de porcentaje relativo, o simplemente índice, y ese índice ¿a qué es igual? Ese índice de porcentaje relativo, en este caso ¿a qué es igual? En este caso es igual a 100. En el siguiente año, ¿qué ocurre? Vamos a tener 6.5, vamos a hacerlo acá, 6.5, ¿verdad? Ese 6.5 lo vamos a dividir ¿para qué? Lo vamos a dividir para el año base. El año base, en este caso, ¿cuánto es? Es 9.3. Y luego eso lo multiplicamos por 100. Y automáticamente lo que tenemos es el valor del cociente. Y el valor del cociente, en este caso, es 0.70. Pero ya multiplicado por 100, ¿cuánto es? Ya multiplicado por 100 ya es igual a 70, ¿no? En el siguiente año, ¿qué tenemos? En el siguiente año lo mismo, 9.6 dividido para 9.3 y eso lo multiplicamos por 100. Lógicamente el valor de 9.6 para 9.3 tiene que ser mayor que 1 y al ser mayor que 1, eso es igual a ¿cuánto? Al ser mayor que 1 es igual a 1.03, ¿verdad? Si lo multiplicamos por 3, ¿cuánto es? Es igual a 103, ¿no? Aquí es 1.03 y ese 1.03 ¿a cuánto es igual? A 103. Y finalmente 10.1 y ese 10.1 lo tenemos que dividir para 9.3, ¿verdad? Y hay que multiplicarlo por 100. Entonces ese valor ¿a cuánto equivale? Equivale a 1.09 y tenemos nuestro número índice. O sea, 1.09 es el cociente, pero si le multiplicamos por 100, ¿no? Nos sale 109. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Simplemente pues que en el 95 hubo un decrecimiento con relación al año 90 de aproximadamente el 30% en los negocios que se abrieron en el Estado, pero en el 2000 ya hubo un crecimiento de ¿cuánto? Del 3% en relación al año base, que fue 1990 en cuanto a la apertura de nuevos negocios, y finalmente en el año 2005 hubo un incremento del 9% en relación a ¿qué? En relación al año base en la apertura de nuevos negocios y por lo tanto un incremento del 9%. Es decir, por esa razón, el índice o porcentaje relativo, en este caso, es igual a 109, ¿no? Es así como nosotros podemos definirlo. Un ejemplo muy sencillo. Pero hay algunos tipos de números índices y de hecho, si nosotros recordamos lo que dijimos al principio de la clase, lo que pudimos decir al principio de la clase, podemos decir que los tipos de números índices que existen son, en primer lugar, el índice de precios. Ese es un tipo de número índice. En segundo lugar, el índice de cantidad. Y en tercer lugar, el índice de valor. Entonces, los tipos de números índices que existen son, en primer lugar, el índice de precios, en segundo lugar, el índice de cantidad y en tercer lugar, el índice de valor. Precios, cantidad y valor. ¿Qué nos dice el índice de precios? Ya les había dicho que uno de los ejemplos de índices de precios, pues simplemente es
el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC, que es un índice que se toma en función del año base, que el año base se escoge en relación a que sea un año muy estable en el aspecto económico, un año sin mayores incertidumbres y sin mayores saltos, a pesar de que en la actualidad estamos viviendo una época de muchísima turbulencia, sobre todo en el aspecto financiero, donde la situación en Europa hace que los especuladores financieros pues arremetan contra el euro y haya mucha volatilidad en los mercados cambiarios, y esa incertidumbre y volatilidad en los mercados cambiarios pues no ayudan a que el el año base, por ejemplo, pueda ser el 2008, el 2009 o el 2010, que han sido años de subes y bajas y de mucha turbulencia. Entonces, ¿qué pasa con el índice de precios? El índice de precios mide los cambios globales de precios de una variedad de bienes de consumo y servicios, como el caso del INPC, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que generalmente se utilizan para determinar, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, generalmente se utiliza ¿para qué? Para determinar el costo de la vida o el costo de vida, ¿no? Entonces mide los cambios globales de precios de una variedad de bienes de consumo y servicios. Eso es el índice de precios. Ahora, ¿qué es el índice de cantidad? El índice de cantidad nos indica qué tanto cambia el número o cantidad de una variable con el tiempo. ¿Qué tanto cambia el número o cantidad de una variable en relación al tiempo? Ejemplo, eso fue lo que realizamos en el ejercicio 1, ¿no? Si nosotros retrocedemos en el ejercicio 1, este ejercicio que ustedes lo tienen aquí es un ejemplo muy claro de lo que se conoce con el nombre de índice de cantidad, ¿no? De índice de cantidad, ¿por qué? Porque simplemente nos está diciendo cuál ha sido la evolución del número de negocios a través del tiempo. Cómo se han incrementado los negocios a través del tiempo y cuál fue su fluctuación del año 90 al año 2005, tomando en cuenta pues datos cada 5 años, ¿no? Específicamente. Entonces, el índice de cantidad, ¿qué nos dice? ¿Qué tanto cambia el número o cantidad de una variable con el tiempo? Ejemplo, lo que vimos anteriormente. Y el índice de valor, que es otro tipo de índice muy importante, nos indica o mide los cambios en el valor en dinero de una variable, ¿no? O sea, cómo cambia el valor del dinero a través de una variable, ¿no? Eso es lo que nos indica el índice de valor. Ahora, ¿cuáles son los problemas que nosotros podemos detectar? ¿O cuáles son los problemas que podríamos detectar en el momento en que estamos estimando un número índice? En primer lugar, los problemas comunes son 4. Dificultad para encontrar buena información. No, sobre todo en América Latina, ¿no? En América Latina hay algunos países, generalmente los más grandes, ¿no? Brasil, México, Argentina, Colombia, quizás Venezuela, Chile, son países que ya tienen una infraestructura informática importante, son países que han levantado estadísticas, son países que hay un manejo muy técnico en cuanto al cálculo, por ejemplo, del índice de inflación, y son países que pues han comenzado el proceso que sigue todo el mundo, ¿no? De sistematización informática y de ordenamiento de la información, ¿no? En el aspecto de las estadísticas nacionales, ¿no? que ellos poseen. Entonces, ¿cuál es la dificultad para encontrar buena información? En primer lugar, falta de identificación de los componentes de una serie de tiempo, ¿no? Entonces, dificultad para encontrar la información. Generalmente, cuando tenemos dificultad para encontrar información, muchas veces podemos tener, por ejemplo, voy a borrar. No, entonces hay dificultad para encontrar información. ¿Qué significa que haya dificultad para encontrar información? No, por ejemplo, las ventas. Aquí tenemos la variable YT. ¿Qué es la variable YT? La variable YT, supongamos que sean las ventas. Y que estamos buscando las ventas de una determinada industria. Por ejemplo, la industria, ¿cuánto ascendieron las ventas en la industria del turismo, por decir algo, en un determinado país? Pero esa información resulta que está anual, es decir, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, supongamos. Si esa información está anual, si esta información tiene un comportamiento anual, si esta información tiene un comportamiento anual o solo los datos podemos encontrarlos de forma anualizada, perdemos mucha información. Perdemos mucha información porque aquí encontramos una serie de tiempo, pero es una serie de tiempo de largo plazo. Ahí encontramos una serie de tiempo, pero es una serie de tiempo de largo plazo. Lo importante es poder determinar también en el corto plazo qué ocurrió con la variable ventas en esa industria. ¿No? ¿Por qué? Porque a lo mejor estas ventas pueden ser estacionales. La venta de servicios del turismo generalmente son estacionales, ¿no? Es decir, suben mucho en diciembre, suben mucho en lo que conocemos como Semana Santa, pero si tenemos el conjunto de las ventas anuales, no podemos determinar cuáles son los meses claves para que estas ventas crezcan o se contraigan. Entonces esa es la razón de la primera dificultad. Existe dificultad para encontrar buena información. Hay mucha dificultad para encontrar buena información. Muchos países en América Latina lo han mejorado, otros todavía tienen que hacer mejores cosas y tecnificarse para poder tener una información que les permita realizar muy buenos análisis y cálculos de muy buenos índices, sobre todo en aspectos inflacionarios, de crecimiento económico, etc. 2. Incomparabilidad de índices. ¿Cuándo se presentan esto de la incomparabilidad de índices? Se presenta cuando se compara un índice con otro después de un largo periodo de tiempo, ¿no? Entonces dice cambios importantes. Cuando se compara un índice con otro, ¿no? Supongamos, si yo quiero comparar el año de 1978, ¿no? Como base. Si yo quiero comparar el año de 1978, ¿no? Y eso supongamos que es el año base, ¿no? Y quiero comparar el año 1978 con el año 1994. Aquí ya han pasado 12 años en México, ¿no? 2 años base. Pues simplemente ahí las coyunturas son totalmente diferentes. En 1978, ¿no? Y cae precisamente en fechas de 2 mundiales. En 1978 existía una crisis por altos precios del petróleo, existía un modelo de sustitución de importaciones en México, en América Latina, etcétera. Comenzaba la bonanza petrolera, ¿verdad? Y en el año de 1994 hay otra coyuntura, porque ya es un proceso más global. Ya México no estaba en el modelo de sustitución de importaciones, ahora estaba en el año 94 firmando un tratado de libre comercio. Aparece la primera crisis de los capitales golondrina, de los capitales financieros, y lo que se conoció con el nombre de efecto tequila. Entonces, de 1978 a 1994, son 2 años bases que no son comparables. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas y del mercado a nivel local eran totalmente diferentes. Y así podemos entender el segundo punto, incomparabilidad de índices. Muchas veces no son comparables. Los cambios, y sobre todo en esta época de muy fuerte desarrollo tecnológico, pues se dan a una velocidad impresionante. 3. Ponderación no apropiada de los factores, ¿no? Ponderación no apropiada de los factores. Ya sabemos que los índices pueden ser ponderados y no ponderados, que generalmente los índices ponderados, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Los índices no ponderados, son aquellos índices a cual no le asignamos un valor en el momento de estimarlo. En cambio, los índices ponderados son aquellos que sí les asignamos un valor en el momento de calcularlos, un valor o un peso, ¿no? Específico. No, de hecho, cuando se calcula el índice de inflación, pues el índice de inflación no es otra cosa que un número índice, y ese número de índice tiene un peso específico. 4. La selección de una base no apropiada. La selección del año base se debe realizar considerando la estabilidad de la economía. Es decir,
Si nosotros no tomamos un año base de manera correcta, no puede ser en 1994 un año base, por ejemplo, para México. ¿Por qué? Porque ese año fue un año de mucha turbulencia. No puede ser el 2008 un año base, o el 2009 o el 10 para México. ¿Por qué? Porque han sido años de contracción económica y de turbulencia en el aspecto financiero, en los mercados financieros globales. Entonces hay que tomar un año base donde las condiciones económicas fueron de estabilidad, quizás un poco de crecimiento, y donde no hubo volatilidad o no hubo comportamientos irregulares o aleatorios en los principales indicadores de la economía, ¿no? Que hay, por ejemplo, algunas como Deloitte calculan el índice de confianza empresarial, y ese tipo de índices son importantes también para poder determinar un año base, porque en un mayor índice de confianza empresarial hay un mayor movimiento de actividad económica, entonces es mucho más referencial que un año en el cual no exista actividad económica, o simplemente años en los cuales haya totalmente incertidumbre y no podemos establecerlo como año base para compararlo con otros años, ¿no? Entonces, entramos al segundo punto, ya que hemos visto la definición. Vamos a ver los índices de agregados no pesados, es decir, aquellos índices no ponderados. Al decir no pesados significa que todos los valores considerados tienen igual importancia, ¿no? Todos los valores considerados tienen igual importancia. Ya aprendimos cómo estimar el índice. Vamos a entender un poquito la forma de calcularlo. Vamos a entender un poquito la forma de calcularlo. Para calcular el índice, nosotros podemos decir lo siguiente: un índice a qué es igual, o el índice a qué es igual. El índice a qué es igual. El índice es igual simplemente a la sumatoria de ¿qué? A la sumatoria de la cantidad para el elemento 1, como tenemos ahí, la sumatoria de la cantidad para el elemento 1 sobre la sumatoria de la cantidad para el elemento 2, P sub 0, y todo eso lo multiplicamos por 100, donde P1 es el año presente y P sub 0 es el año base. Por eso, para estimar un índice fundamental, hay que saber escoger un año base. P sub 0, y todo esto lo multiplicamos por 100. Entonces aquí está el índice. Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos el año 2000 como año base, P sub 0, el año 2001 como P sub 1, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿no? Y vamos a ver cómo lo estimamos. ¿Qué ocurre? Por un lado tenemos el año 2000, y a ese año 2000 le vamos a llamar P sub 0. Luego tenemos el año 2005, y ese año 2005 lo vamos a llamar P sub 1. Finalmente tenemos leche, huevos, hamburguesa. Por decir algo. Es un índice no pesado, es decir, que tienen igual importancia cada uno de los valores. Y al último, gasolina, ¿no? Gasolina. No le voy a... Ahí ustedes tienen en su pantalla la cantidad. Y luego, ¿qué ocurre en el año 2000? En el año 2000 tenemos un valor de 1.92. 1.92. ¿Verdad? Para ese rubro, en el año 2001 tenemos un valor de 3.40. En el año para el siguiente rubro es 0.81 y 1. También en pesos, 0.81 acá 1. Y los dos últimos son 1.491, 2, 1.17. 1.491, 2, 1.17. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente sumamos cuál ha sido el valor
que han tenido esos rubros en cada uno de esos años. La suma, ¿no? Tenemos 3 y 9, 12. ¿No? Para el año 2000, de cada uno de esos rubros es de 5.22. 5.22. Para el año 2005, en cambio, es 7.57. La suma es 7.57. Entonces ya tenemos los dos rubros, 5.22, 7.57. Ahora calculamos el índice. La estimación del índice, ¿qué nos dice? Nos dice la sumatoria de ¿qué? De P1 sobre la sumatoria de P sub 0 multiplicado por 100. ¿A qué es igual? Simplemente es igual a 7.57 dividido para 5.22. ¿No? El valor multiplicado por 100, lógicamente, ¿a qué es igual? Es igual a 145. 145 es el valor del número de índice. Es igual a 145. ¿Qué ocurre? Esa se puede decir que es la estimación de un índice no pesado. Pero cuando se estima un índice no pesado, es decir, que no es un promedio ponderado, la desventaja de un índice no pesado, como lo podemos observar, es que no le da importancia al cambio de precio de un producto de uso común, que le da a uno de uso poco común, ¿no? Entonces, aquí son productos de uso común, leche, huevos, hamburguesa, gasolina. Pero, ¿qué sucede si le damos, no todo el mundo tiene una calculadora, por ejemplo, y le damos un peso, pues le agregamos un nuevo indicador, como es la calculadora, en donde el valor aumenta de 15, tanto la calculadora pues aumenta en el año 2000, su valor es 15, en el año 2005, en cambio, su valor es 11, y si realizamos ese número índice y lo comparamos con el índice anterior era de 145, es decir, un incremento del 45%, se puede decir, en los precios de esos productos en relación al año base. En cambio aquí hay una disminución casi del 8%, ¿verdad? Porque del año base, pues tenemos que en el año base la suma de los precios, incluyendo el nuevo rubro que es la calculadora, es de 20.22 y en el año 2005 es de 11. Entonces, aquí la idea principal, lo que nos debe de quedar claro, lo que nosotros necesitamos entender es que la desventaja de un índice no pesado es que no le da importancia al cambio de precio de un producto de uso común, que sí le da a uno de uso poco común. Es decir, podemos meterles productos de uso poco común, le vamos a dar la igual importancia y los resultados no van a ser reales. Esa es la desventaja de este tipo de índices que nosotros les llamamos índice agregado no pesado. Pero aquí tenemos otro ejercicio, ¿no? Otro ejercicio muy interesante. Pero este ejercicio pues habla continúa hablando de índices agregados no pesados, pero ya es un ejercicio en donde está mucho más elaborado y se nos pide ciertas cosas, ¿no? Vamos a hacerlo. Primero vamos a borrar acá. Bien, nos dice, en un esfuerzo por obtener una medida de las dificultades económicas, o sea, saber qué es lo que está ocurriendo, el Fondo Monetario Internacional recolectó datos sobre el comportamiento de los precios en 5 productos principales importados por un grupo de países menos desarrollados. Entonces, utilizando el año 2000 como base, exprese los precios del 2005 en términos de un índice de agregados no pesados. Entonces, ahí están los productos, ustedes lo pueden ver ahí. Los productos son 5,
No, aquí vamos a poner producto, y estos productos son pues simplemente el producto A, el producto B, el producto C, el producto E, que es el cuarto, y el producto E, que es el número 5. Ahí están los 5 productos. Luego tenemos el año 2000, ¿verdad? Luego tenemos el año 2000. Finalmente tenemos el año 2005, ¿no? Año 2000, año 2005. En el año 2000 tenemos los siguientes valores: 127 en primer lugar, para el producto A 127. Luego tenemos el valor de 532, 127, 532. Luego tenemos 2290, 60. El producto C 2290, el producto D 60. Y finalmente tenemos un producto E, y ese producto E es 221. El producto E es 221, ahí está. Finalmente, luego en el año 2005, los precios cambian y tenemos 152, 651, 152, 651, 651, luego 2314, 76, 2314, luego tenemos 76 y finalmente un último número que es 286, ¿no? Aquí tenemos 286. 286. Si nosotros continuamos con 200 en la siguiente, vemos que lo primero que tenemos que hacer es, para poder obtener el número índice en este ejercicio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poder obtener la suma, la sumatoria. Aquí vamos a hacer una columna. Vamos a hacer una columna de sumatoria. Aquí vamos a hacer una columna de sumatoria y vamos a hacer unas líneas de división. Aquí está el producto C, aquí está el producto E y aquí está. Es aproximadamente así. ¿Cuánto es la suma de los precios? ¿No? Porque aquí este año es el P sub 0, el 2005 es el P sub 1. ¿Cuánto es la suma horizontal de esos precios? Es decir, 127 más 532 más 2290 más 60 y más 221. La suma de esos precios es aproximadamente 3230. 3230. ¿Cuánto es la suma de los precios de la siguiente fila? La suma de los precios de la siguiente fila es 3479. 3479. Muy bien. 3.230 y 3.479. Al calcular el índice, ¿qué nos dice el índice? ¿El índice a qué es igual? El índice es igual a la sumatoria de P sub 1, a la sumatoria de P sub 1 entre la sumatoria de P sub 0 y eso multiplicado por el 100%. Sumatoria de P sub 1 sobre la sumatoria de P sub 0 multiplicado por el 100%, lo cual es 3.479, en este caso 3.479, dividido ¿para cuánto? Para 3.230, multiplicado por el 100%, y eso nos da un valor aproximado, un valor del número índice aproximado de 108. Ahí está, 108. Es así como, mediante la estimación de este ejercicio, podemos terminar esta parte de índices agregados no pesados, pero podemos identificar cómo se lo calcula, no cómo se lo estima. Es muy fácil. Ya saben, la desventaja es que le da igual importancia a cada uno de los artículos. Por lo tanto, no hace ninguna diferencia. Y a lo mejor uno de esos artículos no es de tanto consumo y puede estar distorsionando el valor del índice. No se lo consume con regularidad. Pero lo que generalmente se utiliza para calcular el INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, es lo que se conoce con el nombre de índices agregados pesados, ¿no? Entonces, como podemos analizar en la definición, cuando hablamos de índices agregados pesados, al decir pesados, significa que le vamos a dar mayor importancia a los cambios que se dan en algunas variables
que a los que se presentan en otras. Cuando calculamos el índice, le vamos a dar mayor importancia a los cambios que se dan en algunas variables en relación en otras cuando se presenta el índice, ¿no? Entonces, la forma de estimar el índice pesado es muy similar al índice agregado no pesado, pero lo podemos escribir, ¿no? Vamos a borrar. Lo podemos escribir. Lo podemos escribir. Entonces podemos decir que el índice ¿a qué es igual? ¿El índice a qué es igual? El índice es igual a la sumatoria de W por P1, porque es el peso, W por P1, entre la sumatoria de W por P0 y multiplicado por 100. Como podemos ver, todo es igual. Aquí lo único diferente es esto, W, que significa el peso, ¿no? El peso específico que le estamos dando a cada valor que representa el índice. El peso específico, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando estimamos lo que era la media ponderada y que mencionamos que la media ponderada era una forma de estimar, de calcular el rendimiento de un portafolio? Entonces se le daba un peso a esa media ponderada. Así como se le daba un peso a esa media ponderada, también aquí se le da un peso específico, ¿verdad?, para poder estimar ese índice y poder determinar cuál es su valor, ¿no? ¿Cuál es su valor? Entonces, al decir pesados, significa que le vamos a otorgar mayor importancia a los cambios que se dan en algunas variables que a los que se presentan en otras cuando calculamos o estimamos un índice. Y aquí, por ejemplo, tenemos el ejercicio 5, y en este ejercicio 5 ahí ya podemos observar claramente, ¿verdad? En la primera columna, por ejemplo, en la primera columna tenemos el valor, ¿no? Tenemos la cantidad, dice, bueno, leche, la cantidad 20, ¿no? Eso está en galones. Huevos, la cantidad 4, son docenas. Hamburguesas, la cantidad 11, las unidades son libras. Gasolina, la cantidad 154, las unidades son galones. Calculadoras, pues la cantidad es 0.02 y son unidades, ¿no?, aproximadamente, ¿no?, para estimar este índice. Luego de eso tenemos que en el año 2000 tenemos los precios de cada uno de esos rubros. En el año 2000 los precios fueron 1.92 para la leche y 3.40 para la leche en el 2005. En el año 2000 para los huevos el precio fue 0.81 y para la leche fue de 1. Perdón, para los huevos fue de 1. En el año 2000 para las hamburguesas el valor fue de 49 y en el año 2005 fue de 2. Para la gasolina fue de 1 y en el año 2005 fue de 1.17. Para la calculadora fue de 15 y en el año 2005 fue de 11. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué hacemos? P sub 0 por Q. Vamos a multiplicar P sub 0 por Q. Es decir, para P sub 0 por Q significa que vamos a multiplicar 1.92 por 20 y eso nos da igual a 38.40. 0.81, estoy multiplicando el 2000, 0.81 por 4 y eso nos da 2.85, ¿no?, aproximadamente. 0.81 por 4 y eso nos da aproximadamente 2.85. Luego 1.49 por 11, eso 16.39. Luego 1 por 154 es 154 y 15 por 0.02. 15 por 0.02 es aproximadamente 0.03. De la misma manera, la siguiente columna, P1 por Q, ¿a qué es igual? La cantidad 20 por 1.90 por 3.40, que son los precios del 2005, y eso nos da 68, es la última columna la que estoy leyendo. La cantidad 4 la multiplico por 1, y eso nos da 3.50. La cantidad de hamburguesas, que es 11, lo multiplico por 16.39, y eso nos da aproximadamente, la cantidad 11 la multiplico por 2 y eso nos da 22.
la cantidad 154 por 1,17 y eso nos da 180.18, la cantidad 0.02 lo multiplico por 11 y eso nos da 0.02. Si yo sumo esas dos columnas, ¿no?, tenemos el valor del numerador y el denominador. Como yo dije, ¿no?, aquí, ¿cuál será el valor del numerador para poder obtener el número índice? Para poder obtener el número índice, el valor del numerador en este caso es la última columna, la suma de la última columna, y ese valor es igual a 273.7. Aquí está, 273.7. ¿No? La suma de la penúltima columna, y esa suma de la penúltima columna es igual a 211.6. Si lo multiplico por el 100%, entonces el valor del índice ¿a qué es igual? Si lo multiplicamos por el 100%, el valor del índice ¿a qué es igual? El valor del índice es igual a 129. Y 129 es específicamente el valor que se toma, ¿no? Es igual a 129. Ese es el valor del número índice. Entonces, aquí está la diferencia entre un índice pesado y un índice no pesado. El índice pesado le da mayor peso a aquellos bienes y servicios o aquellos productos que son de consumo cotidiano. El índice no pesado le da igual peso, aunque uno de sus productos no sea muy consumido. Entonces, el índice pesado, en el caso de índice pesado, ¿no?, este es un índice agregado pesado, como lo dice ahí, ¿no?, tiene mayor importancia y es un índice pues mucho más aplicable y se lo aplica principalmente cuando calculamos o estimamos la inflación. Bien, aquí termina la primera parte de nuestra clase en relación a los números índices. Todavía tenemos que ver algunos otros tipos de índices, hacer más aplicaciones, realizar ejercicios para, una vez terminado ese capítulo y una vez ya analizado lo que son las distribuciones de frecuencias, poder entrar al gran tema de este curso, que es la teoría de la probabilidad. Muy importante en una licenciatura de negocios. ¿Por qué? Porque generalmente los mercadólogos, los empresarios viven bajo incertidumbre y es la teoría de la probabilidad la que les ayuda a disminuir esa incertidumbre y también disminuir los riesgos, ¿no?, en su toma de decisiones. Como conclusión a esta clase, ¿qué podemos decir? Simplemente que los números índices nos indican qué tanto una variable ha cambiado con el tiempo. Generalmente lo podemos encontrar en tres categorías, que son índices de precios, que son índices de cantidad y finalmente que son índices de valor. No se olviden que tienen que seguir, siempre al final de nuestras sesiones voy a hacer la recomendación, tienen que seguir realizando las actividades en cada clase que vamos desarrollando, tienen que ir leyendo los libros de texto porque de esa manera van a poder complementar de una gran forma lo que hemos desarrollado en esta sesión. Pues nos vemos en la siguiente sesión. Les agradezco mucho su atención y continúen con su estudio y preparación. Muchas gracias.